Por años, la familia Peluche representó carcajadas, situaciones exageradas y escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Toda una generación creció viendo a esta familia disfuncional convertirse en un referente de la comedia mexicana. Pero lo que ocurría fuera del set contaba otra historia completamente diferente. Mientras el programa vivía su momento de mayor gloria, buena parte de su elenco atravesaba enfermedades, apuros económicos, salidas forzadas del medio y, en más de un caso, desenlaces trágicos. Los reflectores se apagaron, la fama se desvaneció y la realidad terminó siendo más dura de lo que la mayoría se imagina. Algunos cayeron en el olvido, otros tuvieron que reinventarse para sobrevivir y varios ya no están entre nosotros. Hoy repasamos qué fue de los actores que dieron vida a esta familia, cómo cambió su destino después del éxito y qué pasó cuando la comedia se apagó para siempre. Historias que muy pocos conocen y que seguramente te van a sorprender. Empezamos. Juan Verduzco, Don Camerino Malagón. Juan Verduzco pertenecía a esa clase de actores que, sin ser la cara principal del programa, se robaban cada escena en la que aparecían. Dentro de la ficción encarnó a Don Camerino Malagón, el todopoderoso dueño de Industrias Peluche y jefe de Ludovico, uno de los personajes más recordados por su temperamento autoritario, sus excentricidades y sus frases que quedaron en la cultura popular. Camerino era la representación perfecta del empresario duro, distante y dominante, pero al mismo tiempo entrañable, un personaje que el público aprendió a querer y a detestar en igual medida. Su sola presencia en pantalla imponía respeto y garantizaba risas. Pero la trayectoria de Verduzco iba mucho más allá de ese papel. Originario de la Ciudad de México, construyó una carrera de más de 50 años frente a las cámaras, participando en decenas de telenovelas y series emblemáticas de la televisión mexicana como Dr. Cándido Pérez, Rosa Salvaje, Destilando Amor y Una familia con suerte. Con el tiempo, sin embargo, las oportunidades comenzaron a escasear. El actor se fue apartando poco a poco de los proyectos relevantes mientras enfrentaba complicaciones de salud cada vez más serias. En sus últimos años libró una batalla contra una enfermedad degenerativa que fue mermando su calidad de vida y lo obligó a alejarse por completo del medio artístico. Ya no hubo foros, ni cámaras, ni aplausos, solo quedó el recuerdo de un hombre que había sido pieza clave de la comedia mexicana. Juan Verduzco murió en marzo de 2024, a los 78 años, cerrando así la historia de alguien que hizo reír a generaciones enteras pero que terminó sus días lejos del ruido y casi en el anonimato. Don Camerino se despidió, pero su voz y su presencia quedaron grabadas para siempre en la memoria de quienes crecieron viendo el programa. Bárbara Torres, Excelsa. Excelsa fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes secundarios más icónicos de toda la serie. Su forma particular de hablar, su actitud desbordada y sus frases se volvieron parte del lenguaje cotidiano de los fans, al punto de que bastaban unos segundos para reconocerla. Bárbara Torres construyó un personaje tan poderoso que se robaba cada escena aún sin ser protagonista, convirtiendo a Excelsa en un verdadero símbolo del programa. Ese mismo éxito, sin embargo, terminó siendo un arma de doble filo. Cuando la serie llegó a su fin y Bárbara dejó la televisora, las oportunidades laborales empezaron a reducirse de forma drástica. La propia actriz ha hablado abiertamente en distintas entrevistas sobre etapas de crisis económica, falta de trabajo estable y momentos de mucha incertidumbre. Mientras Excelsa seguía siendo recordada gracias a las repeticiones del programa, su intérprete enfrentaba, fuera de cámaras, una realidad completamente distinta. El personaje seguía siendo famoso, pero el trabajo no llegaba con la misma facilidad. Bárbara tuvo que reinventarse, aceptar proyectos más pequeños y explorar nuevas plataformas para mantenerse vigente en una industria que suele olvidar rápido a quienes no están constantemente en pantalla. Actualmente sigue activa, aunque lejos del fenómeno masivo que representó la serie en su momento. Su historia deja una lección clara: la fama no garantiza estabilidad, y hasta los personajes más queridos pueden esconder trayectorias mucho más difíciles de lo que el público imagina. Regina Blandón, Vivi Peluche. Desde el inicio, Vivi fue uno de los personajes más peculiares del programa.
La niña rara de la familia, incomprendida, sarcástica y con una personalidad totalmente distinta a la del resto, que terminó siendo, paradójicamente, la más sensata de todos. Regina Blandón prácticamente creció frente a las cámaras, cargando desde muy joven con el peso de un personaje que se volvió icónico dentro de uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. A diferencia de otros actores que comenzaron su carrera siendo niños, Regina logró romper con esa imagen. Con el paso de los años decidió tomar distancia del personaje y apostar por proyectos más complejos en cine, teatro y series de tono más maduro. La transición no fue sencilla, durante mucho tiempo el público siguió viéndola únicamente como la niña rara de los peluche. Pero poco a poco fue demostrando que su talento iba mucho más allá de la comedia televisiva. Hoy Regina Blandón es una actriz consolidada, respetada y con una carrera sólida, con participaciones en películas, obras de teatro y producciones que le permitieron construir una identidad propia lejos de Bibi. A diferencia de varios de sus compañeros de elenco, que quedaron atrapados en el recuerdo del programa, ella logró avanzar sin renegar de sus orígenes, convirtiendo a ese personaje en un punto de partida y no en un límite. Sergio Ramos Gutiérrez, el Comanche, Don Lauro Dávalos. Sergio Ramos Gutiérrez, más conocido como el Comanche, fue una de las figuras más representativas de la comedia popular mexicana. En la serie dio vida a Don Lauro Dávalos, el padre de Federica, un hombre explosivo, conservador y de carácter fuerte, protagonista de algunos de los momentos más intensos y divertidos del programa. Don Lauro representaba a la vieja escuela, autoritario y siempre dispuesto a imponer su ley. Cada una de sus apariciones garantizaba conflicto y risas a partes iguales. Sergio Ramos ya era una leyenda antes de sumarse a este proyecto. Su personaje de El Comanche en Los Beverly de Peralvillo lo había convertido en un referente de la comedia popular, dándole reconocimiento nacional y una carrera sólida durante años. Pero fuera de cámaras, su vida comenzó a complicarse seriamente. Con el tiempo enfrentó problemas de salud graves, entre ellos diabetes e insuficiencia renal, padecimientos que fueron deteriorando su cuerpo y limitando cada vez más su capacidad de trabajo. Poco después de integrarse al elenco, su salud empeoró de forma drástica. Los proyectos se redujeron, las apariciones se volvieron escasas y el actor fue desapareciendo poco a poco de la pantalla. Sergio Ramos falleció en junio de 2004, a los 68 años, dejando atrás una carrera cargada de risas pero con un final silencioso que contrastó fuertemente con la enorme popularidad que llegó a tener. Don Lauro se despidió sin reflectores, un recordatorio de cómo incluso los grandes íconos de la comedia pueden terminar lejos del reconocimiento que merecían. Edith González, María Josefina. Edith González fue, sin duda, una de las actrices más importantes y queridas de la televisión mexicana. En la serie apareció como María Josefina, la trabajadora doméstica protagonista de El sueño de Ludovico, un episodio que parodiaba de forma magistral a las telenovelas clásicas del país. Aunque su participación fue breve, dejó huella, Edith logró imprimirle profundidad, drama y comedia a un personaje que quedó grabado en la memoria de los seguidores del programa. Para ese momento, Edith ya era una estrella consolidada, que había protagonizado algunas de las telenovelas más exitosas de México y se había ganado el reconocimiento del público por su talento, disciplina y carisma frente a cámaras. Pero la vida fuera de la pantalla le tenía preparada una de las pruebas más duras. En 2016 fue diagnosticada con cáncer, una enfermedad que cambiaría por completo el rumbo de sus últimos años. A partir de ese momento comenzó una batalla marcada por tratamientos médicos, hospitalizaciones y un desgaste físico cada vez más evidente. Sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, la actriz que había brillado durante décadas ahora luchaba por mantenerse en pie, lejos de los foros y enfocada únicamente en sobrevivir. Edith González falleció en junio de 2019, a los 54 años, dejando un vacío enorme en el mundo del espectáculo y conmocionando a colegas, amigos y millones de seguidores que crecieron viéndola en pantalla. María Josefina fue solo un personaje más en su trayectoria, pero Edith dejó un legado inmenso marcado por el talento, la fortaleza y una despedida para la que nadie estaba preparado. Polo Ortín, Artemio.
Polo Ortín fue de esos actores que muchos reconocen por su voz y su rostro, aunque no siempre por su nombre. En la serie interpretó a Artemio, un personaje que apareció brevemente pero que logró dejar huella gracias a su carisma natural y su forma tan particular de actuar. Sin embargo, reducir su carrera a esa sola aparición sería injusto. Su trayectoria fue larga y profundamente respetada, con décadas de trabajo en cine, teatro, televisión y, sobre todo, en el doblaje, donde prestó su voz a personajes que acompañaron a varias generaciones. A pesar de esa enorme trayectoria, la fama no siempre se tradujo en estabilidad económica ni en reconocimiento constante. Con el paso del tiempo, las oportunidades fueron disminuyendo y su presencia en pantalla se volvió cada vez más esporádica. Ortín vivió sus últimos años alejado de los reflectores, llevando una vida discreta y modesta, muy distinta al impacto que sus personajes tuvieron en la cultura popular. Falleció en agosto de 2016, a los 88 años, cerrando en silencio la historia de un actor que entregó su vida al entretenimiento pero que se fue sin el reconocimiento mediático que su legado merecía. Artemio fue solo una aparición más en su carrera, pero Polo Ortín fue una voz que, aunque muchos no lo sepan, sigue viva en la memoria colectiva. Eugenio Derbez, Ludovico Peluche. Hablar de esta serie es, inevitablemente, hablar de Eugenio Derbez. Ludovico Peluche no solo fue el protagonista del programa, sino el eje alrededor del cual giraba todo el universo de esta familia disfuncional. Torpe, exagerado, egoísta y profundamente inmaduro, se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la comedia mexicana. Sus errores constantes, sus gritos y sus decisiones absurdas marcaron a toda una generación de espectadores. A diferencia de buena parte de sus compañeros de elenco, el destino de Derbez fue radicalmente distinto. Después del éxito del programa no solo se mantuvo vigente, sino que llevó su carrera a otro nivel. Siguió desarrollando proyectos exitosos, protagonizó películas, produjo contenido propio y logró algo que muy pocos comediantes mexicanos han conseguido: cruzar fronteras y consolidarse como una figura internacional en cine y plataformas digitales. Mientras varios integrantes del elenco fueron desapareciendo poco a poco de la televisión, Eugenio se convirtió en un referente global. Hoy sigue activo, vigente y con una carrera sólida. Su caso funciona como un contraste revelador dentro de esta historia. El mismo proyecto que fue un trampolín para algunos representó, para otros, el punto más alto del que nunca lograron volver a subir. Consuelo Duval, Federica Dávalos. Si Ludovico era el rostro visible de la familia, Federica Dávalos era su verdadero motor de caos. Interpretada por Consuelo Duval, se convirtió en uno de los personajes femeninos más explosivos y memorables de la comedia mexicana, mandona, gritona, celosa y de carácter imposible. Era quien realmente llevaba las riendas del hogar. Cada una de sus escenas estaba cargada de gritos y situaciones absurdas que terminaron siendo parte del sello distintivo del programa. Para Consuelo Duval, este personaje marcó un antes y un después en su carrera. Aunque ya tenía trayectoria en televisión, Federica la catapultó a otro nivel de popularidad. A diferencia de otros integrantes del elenco, Duval logró mantenerse vigente una vez terminada la serie, continuando su trabajo en programas de comedia, telenovelas, teatro y como conductora, evitando quedar atrapada en un solo personaje. Aún así, el peso de Federica fue tan grande que, durante muchos años, el público tuvo dificultades para separarla del papel. Hoy Consuelo sigue activa en el medio, con una carrera estable y presencia constante en la televisión mexicana. Su historia demuestra que, aunque el encasillamiento es un riesgo real, la constancia y la versatilidad pueden marcar la diferencia entre quedarse atrapado en un personaje y sobrevivir a su éxito. Dalila Polanco, Martina de Galaxy. Martina de Galaxy fue uno de los personajes más recordados de la serie. Esposa de Flavio y mejor amiga de Federica, destacó por una personalidad intensa, exagerada y completamente desbordada que la convirtió en una presencia constante dentro del programa. Dalila Polanco logró que Martina fuera carismática, escandalosa y sumamente fácil de recordar, y su química con Consuelo Duval y Pier Angelo dio pie a algunos de los momentos más caóticos y divertidos de la serie.
Sin embargo, tras el final del programa, la carrera de Dalila Polanco perdió fuerza dentro de la televisión abierta. Aunque continuó trabajando en telenovelas, teatro y algunos proyectos esporádicos, nunca volvió a alcanzar el nivel de exposición masiva que tuvo durante su participación en la serie. Con el tiempo sus apariciones se volvieron menos frecuentes y su nombre fue quedando fuera de los grandes reflectores. Actualmente, Dalila Polanco sigue activa en el medio artístico, principalmente en teatro y proyectos más discretos, lejos del impacto masivo que tuvo Martina en su momento. Su historia representa otra cara de la fama, personajes muy queridos que, al terminar el programa, quedaron atrapados en el recuerdo de una época particular. Pierangelo, Flavio. Flavio fue uno de los personajes más constantes de la serie, el mejor amigo y compañero de trabajo de Ludovico, siempre rodeado de fiestas, excesos y problemas, se convirtió en una pieza clave dentro del caos que definía al programa. Pierangelo le dio a Flavio una personalidad exagerada, fiestera y despreocupada que conectó de inmediato con el público, gracias a un estilo irreverente y una química notable con el resto del elenco. Antes de este proyecto, Pierangelo ya era conocido por su paso en programas infantiles y de comedia, especialmente por su participación en Chiquilladas, donde comenzó a construir su carrera desde muy joven. Sin embargo, tras el final de la serie, su presencia en televisión fue disminuyendo. Aunque siguió trabajando en algunos proyectos, telenovelas y apariciones esporádicas, nunca volvió a alcanzar el nivel de exposición que tuvo en su mejor momento. Con el paso de los años, su nombre se fue alejando de los grandes reflectores y, para buena parte del público, Flavio terminó siendo el papel más recordado de toda su trayectoria. Hoy Pierangelo continúa activo de manera intermitente, aunque lejos del reconocimiento masivo que alguna vez tuvo. Su historia es otro ejemplo de cómo un proyecto exitoso puede representar, al mismo tiempo, el punto más alto de una carrera y el inicio de un olvido paulatino. Esta serie nos hizo reír durante años. Sus personajes exagerados, sus conflictos absurdos y su humor tan particular quedaron grabados en la memoria de millones de espectadores. Pero detrás de esas risas, las historias reales fueron muy distintas, actores que pasaron del éxito a la enfermedad, del reconocimiento al olvido y, en varios casos, a despedidas silenciosas que hoy pocos recuerdan. La fama fue intensa, pero no siempre duradera. Mientras algunos lograron mantenerse vigentes, otros tuvieron que enfrentar la vida sin reflectores ni aplausos, lejos del público que alguna vez los ovacionó. Son historias que nos recuerdan que la comedia termina, pero la vida continúa, que detrás de cada personaje hay una persona con luchas, caídas y caminos difíciles que casi nunca llegamos a ver. Si tú también creciste viendo este programa, cuéntame en los comentarios qué personaje recuerdas con más cariño. Esto ha sido el Detrás de la Pantalla, el espacio donde las historias que quedaron detrás de las cámaras finalmente salen a la luz. Si te gustó este recorrido, dale like, suscríbete y comparte este video para que estas historias no se pierdan en el olvido. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo video.